Buenos días, mi nombre es Óscar Abdiel Tavares Muñoz, mi número de control es 20480155, estudio la carrera de Ingeniería Ambiental y actualmente estoy cursando el cuarto semestre. En este momento voy a hablar un poco acerca de lo aprendido en la clase de microbiología. Una de las cosas que vimos fue las características de las bacterias. Aquí pudimos clasificar las bacterias en cocos, que estos tienen formas esféricas o redondas, en bacilos, que estos tienden a tener una forma alargada, y los espirilos, que estos tienen formas, como su nombre lo dice, espirales, dependiendo de la bacteria. Otro tema que vimos fue acerca de la historia de la microbiología. Aquí pudimos ver personajes como lo son Louis Pasteur, Anton van Leeuwenhoek, Robert Hooke, entre otros, que aportaron su parte para el desarrollo y la investigación de la microbiología, investigación que ha servido para la actualidad. Aquí pudimos ver el personaje de Louis Pasteur, que creó la pasteurización, y otro experimento que hizo, que en mi opinión me resultó muy interesante, fue aquel donde intentó refutar y negar la teoría de la generación espontánea. Otro tema que vimos fue el de los tipos de microscopios. Aquí pudimos ver los diferentes tipos de microscopios que usan los laboratorios hoy en día. Pudimos ver acerca de, por ejemplo, el microscopio de interferencia, el microscopio de contraste de fase, entre otras. Otros temas que vimos fueron acerca de la morfología macroscópica y microscópica de las bacterias, así como los tipos de tinciones. Aquí pudimos ver la tinción simple, que usa un solo colorante, la tinción diferencial, que usan dos tipos de colorantes, y la tinción específica, que usan 3 o más colorantes. Otros temas que vimos fueron acerca de la pintura antimicrobiana. Aquí pudimos ver lo que son los revestecimientos, y acerca de la nutrición microbiana. Aquí pudimos ver lo que son los macronutrientes y micronutrientes. Aquí, por ejemplo, está el famoso CHOMP, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Asimismo, también vimos acerca de la temperatura de los microorganismos. Están los psicrófilos, que estos soportan el frío o las bajas temperaturas, y los termófilos, que estos soportan temperaturas muy altas. Así también vimos el tema de las autoclaves, que estos son para esterilizar objetos usando el calor del vapor, lo que provoca presión en la olla. Otro tema son los medios de cultivos. Aquí pudimos ver los diferentes medios de cultivo para cultivar lo que son bacterias. Aquí, por ejemplo, están los medios de cultivo nutritivo, medios de cultivo Saburaun y medios de cultivo Müller-Hilton. También vimos los tipos de esterilización. Aquí pudimos ver los diferentes tipos de esterilización, como por ejemplo serían el esterilización por calor, para lo que sería el autoclave, y la esterilización por filtración. Aquí pudimos conocer lo que son los mecheros de Bunsen, que asimismo se usan para esterilización por calor. Como último tema vimos acerca de los virus. Pudimos ver acerca de los diferentes virus de las plantas, como por ejemplo el virus de las papas y de la lechuga, así como del tabaco. Así también vimos acerca de los virus que afectan a los animales y a los seres humanos. Así como también vimos acerca de los bacteriófagos y cómo esta clase de virus solo infectan exclusivamente a las bacterias. Asimismo, pudimos ver acerca de las estructuras de los virus y de sus formas, cómo estos tienen algunos ARN mientras otros tienen ADN.
Asimismo, también vimos acerca de los lípidos, las proteínas y de los carbohidratos de estos virus. Asimismo, vimos cómo en los laboratorios se usan huevos embrionarios o animales de laboratorio a los cuales les inyectan el virus para ver cómo reaccionarían estos animales o estos huevos al estar infectados con un virus. Vimos acerca de los agentes virustáticos, que estos inhiben el crecimiento del virus, y los agentes virucidas, que estos, a diferencia de los virustáticos, estos eliminan o matan a los virus de forma permanente. Por último, vimos el tema de los priones, que estos, a diferencia de los virus, no pueden ser detectados por pruebas de PCR. Enfermedades como por ejemplo el de la vaca loca y entre otras que también pueden afectar a los humanos, no se ha descubierto cómo es que se infecta o cómo es que se generan estos priones, así como también se desconoce sus inicios. Y esto resulta ser muy peligroso para los humanos, ya que no generan una respuesta inmunológica. Bueno, de mi agrado fueron principalmente los temas. Los temas que en la clase de microbiología sí me resultaron interesantes, curiosos, pero sobre todo fueron dos. Uno, el de los medios de cultivo para cultivar bacterias, se me hizo muy interesante. Y otro, el tema de los virus. Como que ya que en clase pudimos ver los temas de los diferentes tipos de virus, como por ejemplo la del papiloma humano, el virus de la influenza, así como también los virus en las plantas, que sinceramente es algo que yo desconocía. Y resulta ser un tema muy interesante en esta época de pandemia de coronavirus. Y por lo tanto, sí me resultó muy interesante ese tema. Otra cosa que me agradó mucho son el tema de los videos vistos en clase. Videos como por ejemplo el de la infección de hongos en hormigas, o el video de la vaca loca y de lo que causa en el ganado. Resultan ser videos que despiertan la curiosidad y el interés en esos tipos de temas, y por lo tanto pienso que resultan muy interesantes esos videos, así como otros vistos en clase. Y bueno, otra cosa que me resultó de mi agrado son el tema de los videos que hacemos, que usted, maestro, nos da la libertad de editar un poco el video de nuestro proyecto, no sé, ponerle uno que otro meme y una que otra música para que el video sea un poco más entretenido. Eso es de mi agrado, gracias, que nos deje editar nuestros videos, y eso es algo que me agradó mucho. Algo que no fue de mi agrado o que no me agradó mucho fue en el tema de la morfología macroscópica, ya que vimos tipos de morfologías como lo son las elevaciones, los bordes y las consistencias, que sí es un tema que vimos, pero eso lo vimos muy por encima, que no, o sea que no entramos mucho en esa parte de morfologías. Y sinceramente me hubiera gustado que nos hubiéramos adentrado un poco más en ese tipo de morfologías. Bueno, con lo de las clases a distancia o clases en línea, mi experiencia es algo complicada. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Un pro, por ejemplo, bueno, en mi opinión, es que algunos maestros nos permiten grabar clase. Maestro, muchas gracias por eso también, por cierto. Y si tengo alguna duda o algo en clase no se me quedó muy claro, puedo volver a ver el video, la grabación de la clase, y así despejar mis dudas para que me quede claro. Y un contra es que la clase a distancia, la clase en línea, es complicada si no se tiene con un buen internet,
ya que en clase a veces se puede trabar el audio o congelar la pantalla, lo que hace difícil que se entienda de lo que se está hablando en clase. Epílogo. Y bueno, maestro, creo que esto sería todo. Creo que ya no tengo nada más que decir. Me gustó mucho la materia de microbiología. Todos los temas que vimos fueron interesantes y entretenidos. Me gustó mucho la forma en que enseña. 10 de 10, recomendable. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir. Feliz año nuevo, feliz Navidad, felices fiestas. Espero que nos vuelva a dar clase en alguna otra materia. Y creo que esto sería todo. Ocean Man.